Buenas tardes a todos. Antes que nada quiero agradecer al comité organizador del Congreso Nacional de Actividades Espaciales por permitirme estar presente el día de hoy. Soy Jesús Rodríguez, director encargado de difusión científica en el área de medicina de la Universidad Anáhuac Querétaro. Iniciando ahora con esta conferencia, el siguiente es un análisis del síncope neurocardiogénico como factor de riesgo para la tripulación en misiones espaciales en sus diferentes etapas, con los cambios fisiológicos por microgravedad que estos representan. Pero antes de entrar en términos de astrobiología, consideré importante dar un antecedente a la fisiología descriptiva del síncope que la medicina moderna tiene como base para protocolo de acción ante un cuadro clínico. El síncope mediado por reflejos neurales en realidad es algo muy común entre nosotros. Médicamente se refiere a las crisis de pérdida del conocimiento y tono postural, aunque popularmente llegamos a conocerlo como el desmayo común. Este suele estar asociado a situaciones que nos provocan una fuerte sensación de estrés, tanto emocional como físico. Ahora, si nos adentramos a describir la fisiopatología de esta condición de una manera simple, recordamos que todos nuestros órganos necesitan un flujo sanguíneo constante para continuar con su funcionamiento. Este mismo flujo se mantiene por un ritmo relajado y constante mediado por nuestro sistema nervioso parasimpático. Sin embargo, todos en algún momento hemos experimentado un momento de terror intenso o visto algo desagradable que nos hace sentir una sensación de mareos, pérdida de equilibrio o debilidad, ¿cierto? A todos estos los conocemos como síntomas presincopales y todos en conjunto terminan llevando a la activación de una división del sistema nervioso autónomo, el simpático. ¿Recuerdan que anteriormente les decía que el parasimpático se encargaba de llevar un ritmo ligero? Pues el simpático es el encargado de decirnos en este momento de miedo qué estás haciendo ahí latiendo tranquilamente. Tenemos que huir de esto. Es en el momento en que este sistema predomina, nuestro sistema cardíaco aumenta y todo parece funcionar fisiológicamente estable de cierto modo. El corazón debería mantener este nuevo ritmo en conjunto con una vasoconstricción para aumentar las cargas de sangre que serán enviadas al resto de los sistemas. Aunque dependiente de la intensidad del estímulo emocional o físico, provocará una mayor demanda de gasto cardíaco y se verá reflejado en el estiramiento que realicen los músculos cardíacos para mantener tal ritmo. Todo parece coordinarse hasta que receptores sensitivos o mecanorreceptores, ubicados principalmente en el ventrículo izquierdo, en la pared posterior, se estimulan por el estiramiento de este nuevo ritmo y envían señales inhibitorias para que predomine nuevamente el sistema parasimpático. En otras palabras, un ritmo más estable. ¿Pero por qué sucede esto? Mantener un ritmo excesivamente rápido no es la definición de un flujo estable para las células de nuestro cuerpo. La oxigenación puede verse afectada, y como reacción se intentará restaurar el ritmo regular, a pesar de que no siempre resulte muy conveniente este cambio brusco. A esto lo conocemos como el reflejo de Besson-Harish. Podemos entender también que la presencia de este reflejo como el conjunto de una triada, en la cual vamos a incluir bradicardia refleja, vasodilatación y la hipotensión. Vamos a traducir todo esto a un lenguaje más claro. La cuestión en este punto es que este cambio hace que el envío de cargas sanguíneas al resto del organismo se altere y sea deficiente, lo que nos lleva a una hipoperfusión, o sea, una disminución en el flujo sanguíneo que recibe un órgano y por ende se ve afectado por igual en el sistema nervioso central, por lo que sus funciones entrarán en un estado de reposo teniendo como resultado la pérdida del estado de alerta. Esta es una condición que está presente comúnmente en una considerable parte de la población, sobre todo para aquellas profesiones que demandan tales condiciones de estrés emocional o físico, de tal forma que llega a ser bastante común entre los militares con jornadas largas de pie en guardia, o incluso entre civiles. Todos conocemos a alguna persona con una incapacidad para ver sangre o demás situaciones hospitalarias que ponen a prueba tu resistencia. Pero después de este preámbulo, es hora de enfocarlo en el área que nos tiene aquí. Para esto me pareció conveniente dividir las etapas de riesgo en tres secciones principales que involucra un viaje espacial: el lanzamiento,
la estancia y el aterrizaje, incluyendo el periodo de adaptación a las condiciones físicas de la Tierra. Pero antes de avanzar hasta el lanzamiento, cabe resaltar el protocolo y preparación de vuelo. Esta capacitación tanto física, intelectual y emocional que surge como el resultado del perfeccionamiento de habilidades que años de experiencia en viajes han estado puliendo. Y esto tiene como relevancia tanto para su desempeño como para la tripulación, como para generar datos de aportación al crecimiento de la medicina espacial. Desde este punto, se busca proteger a los aspirantes a astronautas empezando por un filtro de sus características y capacidades. Cuando la medicina espacial fue evolucionando, así lo fue haciendo los cuidados a la tripulación. Fue en el proyecto Mercury que se dio una capacitación de procedimientos para áreas como cardiovascular y neurovestibular. En el proyecto Géminis se impulsó la telemedicina y fue en el proyecto Apolo que además de un mejor monitoreo y equipamiento se les entrenó para detectar y tratar los principales problemas del organismo con la microgravedad. Si seguimos este patrón, deducimos que muchas de las interrogantes biológicas del viaje espacial fueron registrándose y mejorando el entrenamiento para los miembros de la siguiente misión. Imaginemos entonces la tensión que posee un astronauta en pleno lanzamiento. El nivel de concentración y manejo del estrés deben ser bastante elevados. Es por eso que además del entrenamiento recibido por el programa espacial, se deben cumplir con requerimientos específicos, de entre los cuales nos importan una condición física excelente, pero por sobre todo, un alto nivel de tolerancia a la frustración como al estrés, tanto físico como emocional. Recordando que el síncope neurocardiogénico puede ser inducido bajo condiciones de gran estrés, somos capaces de entender que los protocolos existentes no solo buscan personas que tengan un mejor desempeño dentro de una misión, sino también consideran la importancia de la resistencia fisiológica que tendrán a la misma. Es por esto que dentro de las 3 secciones que dividimos al inicio, sabemos que en la era moderna espacial el padecimiento de síncope durante el lanzamiento puede ser prevenido con los adecuados criterios de selección y adiestramiento en este tipo de contextos, gracias a la supervisión médica. Y ahora nos queda revisar el factor de riesgo en estas otras 2 secciones. Ahora, una vez que el astronauta haya superado las condiciones a las que el lanzamiento somete el organismo, son bien conocidas las alteraciones que experimentará las próximas 72 horas. Algunas, como alteraciones en el peso, convección, presión de líquidos corporales, aunque por fortuna los riesgos patológicos no solo van en aumento cuando se ingresa y mantiene en un ambiente con microgravedad. Prácticamente problemas como varices, tosis viscerales, úlceras varicosas y de compresión, pero sobre todo hipotensión ortostática y síncope por sus mecanismos fisiológicos no representan un mayor peligro, considerando que el problema inicial se basaba en el carente suministro sanguíneo al tejido nervioso. Por el contrario, en este territorio es precisamente el intenso flujo vascular el que llega a abrir la posibilidad de acumulación de líquidos en la parte superior del cuerpo. Hagamos una analogía en este punto. Tú te encuentras en tu jardín regando las plantas como normalmente harías una tarde. Cada que lo haces, apuntas la manguera hacia arriba, esperando rociar la parte superior de los arbustos. No te importa qué tanto apuntes hacia arriba y causes presión en la salida del agua, porque sabes que la mayor parte de esta agua terminará cayendo. Pero ¿qué pasaría si no fuese así? Algo similar ocurre en el organismo en condiciones de microgravedad. La filtración del líquido intersticial sumado a la potencia de eyección del corazón hacia los miembros superiores propicia el riesgo de otras patologías. Por otro lado, el día de hoy nos enfocamos en una en la cual la característica es el flujo sanguíneo deficiente, por lo que en esta segunda sección, durante la estancia de un viaje espacial, tampoco debería representar un gran riesgo de pérdida del estado de alerta por estas razones. Nos resta entonces hablar de la última sección, el aterrizaje y el periodo posterior al mismo, y es aquí donde se enfocan la mayoría de publicaciones actuales. Podemos iniciar comentando que la bibliografía actual sugiere que un astronauta que ha regresado en estancia promedio en el espacio,
las funciones del sistema simpático se ven deterioradas en una probabilidad considerable. Y esto se respalda volviendo a retomar algunas de las consideraciones fisiológicas que hicimos inicialmente. Por ejemplo, retomamos que la acumulación de líquidos en la parte superior del cuerpo, esto causa un ligero efecto de edema en miembros superiores y cabeza, mientras que por otro lado, los miembros inferiores sufren una atrofia muscular y actualmente esto se regula en cierta medida realizando ejercicios durante la estancia en el espacio para evitar que el desgaste muscular sea excesivo. Sin embargo, esta atrofia termina afectando la función de la bomba músculo-venosa, refiriéndome a este trabajo conjunto que realizan las venas en miembros inferiores y músculos que la rodean. En el momento, al realizar una contracción facilitan el retorno sanguíneo y por ende la dispersión de este flujo hacia el sistema nervioso central. Aunque este no es el único criterio, si bien durante la estancia espacial no se reportan estadísticas que muestren que la función simpática se ve alterada, consideramos también que las condiciones de microgravedad no demandan mucho esfuerzo por parte de ese sistema para distribuir el flujo sanguíneo. En otras palabras, se mantiene estable, pero no se trabaja como solía hacerlo, ya que las condiciones que le permitían hacer el mismo trabajo con una mayor facilidad. Podemos considerar entonces que la adaptación del sistema cardiovascular a la microgravedad como una desventaja para el retorno a la Tierra. Llegando a este punto, es hora de hacer referencia a la alteración en la intolerancia ortostática, que es vital para mantener un flujo continuo hacia el cerebro en todo momento, sin importar la posición en que se encuentre el cuerpo. A la incapacidad de mantener este flujo acompañado de una caída de presión arterial lo conocemos como intolerancia ortostática. Sabemos que los datos actuales señalan que esta intolerancia se atribuye a la disminución del volumen sanguíneo después de un vuelo espacial. Por lo tanto, deducimos que un menor volumen se traducirá en una menor presión en el llenado cardíaco y como resultado final un volumen sistólico menor por igual. Una buena forma de comprobar esto es observar el progreso de los candidatos a participar en una simulación de microgravedad en la Tierra. A través de estar recostados en una cama inclinada de cabeza por un periodo prolongado de tiempo, los mismos efectos se han visto en estos candidatos al volver a condiciones normales después de concluida la prueba. Otras investigaciones nos hacen considerar la participación de otros centros sensitivos en el organismo, como por ejemplo la presencia de un reflejo vestíbulo simpático, indagando la relación que existe entre el sistema vestibular y sus funciones de equilibrio con la regulación de la presión sanguínea. Este podría considerarse un campo de vanguardia, ya que los estudios médicos hacia el sistema vestibular son prácticamente recientes, pero se espera que pronto el establecer esta relación entre un sistema de otolito suprimido por la estancia en microgravedad y la presencia de intolerancia ortostática en astronautas los primeros días al volver a la Tierra pueda establecerse en un futuro. En resumen, el sistema nervioso autónomo disminuye su efectividad después de un vuelo, dado al poco esfuerzo al que se adaptó para cumplir con sus funciones. Los músculos se atrofian y se ve reflejado en las bombas que apoyan la circulación sistémica, como en los miembros inferiores, pero por sobre todo en la atrofia del corazón. Esto en conjunto con una disminución del volumen sanguíneo, que al estar sometido nuevamente a condiciones de gravedad, nos mostrará una menor cantidad de sangre fluyendo en cada contracción, pero ahora que entendemos que todas estas cuestiones fisiológicas suceden de tal manera, podemos tratarlo con la medicina moderna desarrollada en condiciones de la Tierra. Si bien muchos de los tratamientos para el acondicionamiento de los astronautas llega a presentar en condiciones que se incentiva principalmente medidas no farmacológicas para volver esta adaptación lo más natural posible, el clima y ambientes fríos para evitar la vasodilatación, periodos largos de reposo en cama, pero sin dejar de hacer ejercicio en una posición reclinada, evitar bebidas de alto índice de azúcar, básicamente medidas tradicionales que incluyen dietas, expansión de volumen, prendas de compresión, entre demás sugerencias de cambio en estilo de vida. De igual forma, actualmente se aprueban tratamientos farmacológicos dependientes de las necesidades del paciente, en las cuales se busca aumentar la resistencia vascular periférica,
como por ejemplo, existen fármacos en espera de aprobación para el uso de potencia ortostática como la fludrocortisona para expandir el volumen intravascular. Esto ha sido, en resumen, una revisión general de la presencia del síncope neurocardiogénico dentro del ambiente de la medicina espacial, con una relevancia que va desde la actualización y mejora de los entrenamientos hasta el desarrollo de investigaciones que a nivel de sistemas sensitivos involucrados como efecto de las condiciones de microgravedad y el desarrollo de fármacos que pueden aplicarse en un futuro en este campo para la mejora de la calidad de recuperación de estos pacientes. Y ahora, teniendo esto como final de la conferencia, quisiera aprovechar para ofrecer un agradecimiento al ingeniero Sergio Rodríguez Paz por su orientación de investigación hacia esta agencia nacional y al doctor Alfredo Manzano de la Universidad de Anáhuac por su inspiradora postura hacia trabajos de vanguardia de la medicina en México. Muchas gracias por su atención y espero sigamos en contacto. Que tengan un buen día.